Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta oportunidad para revisar los conceptos teóricos del módulo número 3. Como ustedes ya saben, en este módulo vamos a trabajar con la planilla de cálculo Excel. Hemos dicho anteriormente que el Microsoft Office está compuesto por el Word, por el Excel y el PowerPoint. En este módulo trabajamos con la planilla de cálculo. Vamos a revisar cuál es el esquema conceptual de este módulo. En la planilla de cálculo vamos a editar datos, vamos a realizar gráficos, vamos a vincular hojas, vamos a realizar diferentes procesos de ordenamientos y vamos a aplicar filtros. Nos vamos a detener un ratito en la primera parte, en la edición de datos. Para eso vamos a visualizar esta primera diapositiva que forma parte del desarrollo de la clase. Nosotros cuando ingresamos al Excel nos encontramos con una planilla que está organizada a través de filas y columnas. En realidad la hoja que nos muestra el Excel se encuentra organizada en forma matricial. Las columnas van a estar identificadas con una letra y las filas con un número. Tenemos muchas filas y columnas, depende de la versión con la que estemos trabajando del Excel. Por defecto muestra 3 hojas. En el borde inferior observamos las solapas. En el borde inferior izquierdo de nuestra pantalla podemos observar las solapitas que dicen hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Estas 3 hojas, cuyo tamaño es por defecto, se encuentran superpuestas. Yo puedo ir y posicionarme en la hoja que necesito. Va a ser muy importante porque en esta misma teleclase vamos a poder observar que vamos a poder vincular esas diferentes hojas. Es decir, estando posicionada en una hoja, puedo buscar datos y trabajar con datos que se encuentren organizados en otra hoja diferente. Bien, nos detenemos un ratito en la edición de datos. En estas celdas, que así es como se llama cada intersección de una fila con una columna, vamos a poder ingresar datos. Esos datos que nosotros vamos a ingresar básicamente pueden ser de 4 tipos: tipo numérico, tipo alfanumérico, fórmulas y funciones. Tipo numérico. Imaginemos que si estamos trabajando con una planilla de cálculo, es de suma importancia poder ingresar números. Estos números pueden tener diferente formato, por ejemplo, formato moneda, formato fecha, pero básicamente lo toma como un número la planilla, como una cantidad numérica. Tipo alfanumérico. Si nosotros solamente pudiésemos ingresar números, no entenderíamos de qué estamos hablando, qué información estamos procesando. Estos datos de tipo alfanumérico nos permiten colocar títulos, nombres a las columnas, rótulos, crear series. De esta forma entonces podemos entender qué información vamos a procesar en la planilla. Ahora, ingresamos los números. ¿Cómo podemos hacer para calcular con esos números, para obtener los resultados deseados? Y vamos a trabajar con fórmulas y funciones para poder llegar a eso. Las fórmulas van a ser fórmulas creadas por nosotros, por el usuario. Al momento de tener que llegar a un resultado, habrá que ponerse a pensar qué celdas intervienen en el cálculo, cómo se denominan, si utilizo referencias relativas, absolutas, y armo la fórmula. Cuando yo quiero calcular alguna fórmula que comúnmente se calcula, por ejemplo, una suma, un promedio, puedo recurrir a las funciones. Las funciones son fórmulas que comúnmente la gente utiliza, han sido programadas y han sido incorporadas dentro de la aplicación Excel. Entonces, cuando decido utilizar una función, lo que tengo que hacer es indicar qué función y cuáles son los parámetros que corresponden a esa función, y el Excel va a devolver directamente el resultado. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Yo recién cuando hablé de fórmulas hice una referencia rápidamente a referencias relativas y referencia absoluta.
Nosotros vamos a ver en un ejemplo, en unos minutos, que cuando yo hago referencia a una celda, que vamos a aclarar, la celda se identifica con la letra de la columna y el número de la fila. Entonces, cuando yo hago referencia a una celda dentro de una fórmula, puede ser que sea solamente para utilizarla en ese lugar, o a lo mejor esa fórmula yo necesito copiarla a otras celdas de destino, y en ese caso va a ser necesario colocar referencia absoluta. ¿Qué significa esto? Congelar una celda. Trabajar con celdas congeladas, referencia absoluta, es lo que nos va a permitir referirnos siempre a una única celda, por más que nosotros arrastremos la fórmula. Dentro de las funciones nos vamos a encontrar con diferentes categorías. Una vez que elegimos la categoría, elegimos la función, simplemente tenemos que editar e ingresar los parámetros adecuados. Con respecto a las funciones, y vamos a utilizar muchas funciones, acá simplemente las nombro. En esta diapositiva ustedes ven un listado de cuáles son las funciones con las que vamos a trabajar. Encontramos funciones de diferentes categorías. Categoría matemática, categoría estadística, categoría fecha. Nosotros las funciones que vamos a ir necesitando, las vamos a ir adaptando a la planilla que en ese momento estemos trabajando. Pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva y acá hablamos de los gráficos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los gráficos? Ese objeto tan importante que podemos crear en Excel. Es muy común observar todo el tiempo datos reflejados en gráficos. Todos coincidimos que es una forma fácil, intuitiva de poder analizar la información a través de un gráfico. Nosotros vamos a poder elegir tipos, subtipos, poder editarlos, cambiar su formato para hacerlo más atractivo, para que se pueda entender mejor la información, etc. Con respecto al vínculo de hojas, yo hice referencia anteriormente a que si bien vamos a poder trabajar en distintas hojas, una de las funciones que tiene el Excel, una de las ventajas podríamos decir, es que podemos interactuar entre estas hojas. Yo puedo tener datos almacenados en una hoja y hacer referencia a los mismos. Es más, también podríamos hacer referencia, si así lo necesitamos, a datos que se encuentren almacenados en otro archivo de tipo Excel. Bien. Con respecto a los datos, ¿qué operaciones vamos a poder hacer? Vamos a poder ordenarlos a través de diferentes criterios, vamos a poder aplicar filtros para ocultar la información que en este momento no me interesa, y vamos a poder calcular subtotales. Básicamente, todas estas operaciones que hemos nombrado, todo esto que hemos hablado acerca de lo que podemos hacer en la planilla de cálculo, lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Yo ahora voy a abrir un archivo de Excel que en realidad ya tengo cargado. En esta planilla tenemos un listado de empleados de la consultora Vista. De cada empleado me muestra el nombre, la cantidad de horas extras que realizó, la condición del empleado, el premio que va a poder obtener. Voy a tener que calcular los pesos que va a ganar por las horas extras y su sueldo básico. Voy a tener que calcular también estas otras dos columnas que tenemos acá. El sueldo más las horas extras más el premio y qué porcentaje representan sobre el total. Fíjense ustedes que la planilla también me muestra diferentes tablitas complementarias para que yo pueda calcular estas columnas que hasta el momento se encuentran vacías. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el total de horas extras. Yo acá tengo en la columna B las horas extras que realizó cada empleado en el último mes. Para poder calcular cuál es la suma de esas horas extras, puedo hacerlo a través de una fórmula o de una función. Supongamos que lo hiciera a través de una fórmula. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que sumar cada una de las celdas. Entonces, debería anteponer el signo igual
Una vez que coloqué el signo, si decido hacer una fórmula, debo colocar una a una las celdas que van a participar de esta fórmula. No hace falta que escriba B16, porque directamente puedo señalarla con el mouse a cada una de las celdas. Hago el clic, presiono el signo más, hago el clic. Como ustedes ven, estoy señalando cada una de las celdas hasta que llego a la fila 23. Lo que estoy realizando ahí es una suma a través de una fórmula. Por lo tanto, tuve que hacer referencia a cada una de las celdas. Esto es lo que se denomina referencia relativa y se referencia a las celdas y no al contenido numérico que guarda la celda. Si yo trabajo de esta forma, cualquier cambio que haga en el contenido de la celda automáticamente se va a ver reflejado en el resultado. Una vez que termino de hacer la fórmula, presiono el Enter. Me devuelve el total. En este caso, son 167 la cantidad de horas extras realizada por todos los empleados. Ahora ustedes me dicen, ¿podríamos hacerlo de una forma más sencilla? Sí, podríamos hacerlo. ¿Utilizando qué? Una función. ¿Cuál función? La función suma. Fíjense ustedes, yo coloqué el signo igual. Empiezo a escribir el nombre de la función y esta versión del Office me muestra una lista desplegable en donde yo puedo elegir la función que estoy buscando. A ver, yo escribí suma, por lo tanto me muestra las funciones que empiezan con S. Al hacer doble clic en la función, dentro del listado que me muestra, aparece la palabra suma. Yo puedo escribir el argumento de esa función directamente entre esos paréntesis o abrir la ventana a través del comando f de x de la función suma. Yo lo que quiero sumar son las cantidades de horas extras. Las mismas se encuentran entre la celda B16 y B23. Entonces, una alternativa sería directamente escribir B16, B23. ¿Qué significa esto? Este va a ser el rango de celdas que yo quiero sumar. No hace falta detallar una por una, sino directamente puedo colocar las celdas extremos. Esas celdas extremos deben estar separadas por 2 puntos para que el Excel lo considere un rango, es decir, un conjunto de celdas. Una alternativa es escribirlo directamente. Otra alternativa, como vamos a ver en este momento, es hacer un clic en esta flechita roja que muestra la ventana de edición de fórmulas y señalar con el mouse este conjunto de celdas. De esta forma, el Excel interpretó el rango y me lo muestra. Simplemente lo que hago ahora es abrir la ventana, aceptar. O, si lo quieren hacer más rápido, directamente presionar la tecla Enter. Entonces, como habrán observado, a través de ambos caminos llegué al mismo resultado. En el primer caso utilicé la fórmula, en donde tuve que detallar celda por celda. Vimos que funcionaba, pero no era muy práctico. En el segundo caso recurrí a la función suma. Seguimos avanzando. Tenemos la cantidad de empleados. Cuando hablo de cantidad de empleados, lo que quiero hacer es contar los empleados que tengo en un listado. Acá quizás tengo pocos empleados, digamos como que adrede para que ustedes puedan ver mejor la planilla. Pero este listado podría tener tranquilamente 1000, 2000, 3000 empleados. Y la función que usaría debe ser exactamente la misma. La función que vamos a usar ahora es la función contara. Entonces, nos vamos a parar, vamos a escribir contar y aparece la lista para que yo pueda elegir, por ejemplo, la función contara. Antes de irnos de esta ventana, cuando yo escribí ahí nomás aparece la lista, ¿qué funciones me muestra? Contar, contar blanco, contar sí conjunto y contara. Son todas del mismo grupo. Nosotros vamos a utilizar la función contara. ¿Qué va a devolver esta función? Dentro del rango que nosotros hemos indicado, la cantidad de celdas que tienen algún dato alojado en su interior. Ese dato puede ser número, puede ser letra.
Lo importante es que va a devolver la cantidad de celdas dentro del rango estipulado no vacías. Entonces, elijo contar y marco directamente. Si quiero, entro a la ventana de función. Si no, directamente puedo ir y marcar el rango de datos que yo quiero contar, que es donde se encuentran los nombres de los empleados. Presiono el Enter y me devuelve el total. En este caso son 8 los empleados que forman parte del listado. Luego tenemos un promedio de sueldo. Vamos a utilizar la función promedio. Quizás ustedes me pueden decir, podemos usar el resultado que dio la suma y dividirlo por la cantidad de empleados. Sí, eso es absolutamente válido. Si lo resolvemos de esa forma, estamos utilizando una fórmula. Podríamos entonces dividir la celda en donde se encuentra el total de sueldo dividido la celda en donde se encuentra la cantidad de empleados y me devuelve el promedio de sueldo. Nosotros ahora lo vamos a hacer con la función promedio. Vamos a seleccionar las celdas en donde observamos los sueldos de los empleados, en este caso de F16 a F23, presionamos el Enter y nos devuelve el valor promedio de los sueldos de cada uno de los empleados. Los invito a hacer una pausa y en unos instantes volvemos con el segundo bloque. Bueno, siguiendo con la planilla, ahora vamos a calcular la columna premio. Vamos a observar la planilla que nos está mostrando en este momento en nuestra pantalla. Observemos que tenemos una tabla en donde nos dice, el premio de los empleados va a ser, para aquellos empleados cuya cantidad de horas extras haya sido menor a 20, el premio va a ser de 300 pesos. Para aquellos empleados cuya cantidad de horas extras haya sido mayor o igual a 20, va a ser de 200 pesos. Un poco para equiparar. Si hicieron más horas extras, que cobren, ¿cierto? Un sueldo menor. Y si hicieron menos horas extras, el premio va a ser mayor. ¿Cómo rellenamos esta columna? Con las funciones que sabemos hasta ahora, tendríamos que fijarnos empleado por empleado la cantidad de horas extras que realizó y completar con 200 o 300. No lo podemos hacer así, porque imaginemos que si tuviéramos un listado más extenso sería imposible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a la función si. Entonces, vamos a ir a fórmulas, insertar función f de x. Acá tenemos todas las categorías, podemos elegir la categoría lógica, que es la función sí. Aceptar. Este camino que yo seguí ahora es otro camino que nos permite llegar a la misma ventana. Voy directamente, inserto función f de x y aparece la ventana de la función que yo acabo de seleccionar. Esta ventana que ustedes están viendo es muy importante que la analicemos en detalle. Esta función, la función sí, nos pide que ingresemos 3 argumentos distintos, 3 parámetros diferentes. Uno es la prueba lógica, el que está en segundo lugar, el valor sí verdadero y luego el valor sí falso. En la prueba lógica debemos detallar cuál es la condición que se debe cumplir para efectuar una u otra tarea. En este caso, cuál es la condición que debe cumplir el empleado para que muestre 200 o bien para que muestre 300, que son los dos valores del premio. Repasamos. Nosotros nos vamos a parar en la prueba lógica. Habíamos dicho que si el empleado había realizado menos de 20 horas en concepto de horas extras, el premio va a ser de 300. La prueba lógica tiene que hacer referencia precisamente a esa condición. Nosotros vamos a pararnos en prueba lógica y vamos a hacer un clic en la cantidad de horas extras del primer empleado. Voy a preguntar si esa cantidad de horas extras es menor a 20. Si es así, voy a mostrar 300. Pero, como dijimos en un comienzo, no conviene trabajar
con las cantidades numéricas, sino hacer referencias a las celdas que contienen esas cantidades numéricas. Si nos fijamos en la pantalla, la celda E27 es quien tiene alojado en su interior al número 300. Entonces, como valor sí verdadero, vamos a colocar la celda E27. A esta celda la vamos a tener que congelar, porque como ustedes habrán visto en las lecturas, si yo necesito copiar una fórmula hacia otras celdas, por defecto, el número de filas, si es que estoy copiando hacia abajo, se incrementa en 1. Como nosotros necesitamos hacer referencia siempre a la celda E27, voy a congelar con los signos pesos. Directamente, presionando la tecla F4, voy a congelar la celda a la que hice referencia. Luego voy a bajar al valor sí falso y la celda que voy a colocar va a ser la celda E28. También con F4 la debo congelar. Aceptamos, copiamos, como ustedes están observando en este momento en su pantalla, hacia abajo, y lo que ha hecho el Excel es mostrar 300 o 200 en función de la cantidad de horas que realizó cada empleado. Pasamos ahora a calcular la siguiente columna, la columna pesos horas extras. Y la verdad, acá se complica un poquito más la situación. Porque yo les cuento algo. Dependiendo de la condición del empleado, si es permanente, transitorio o interino, va a tener un valor de hora extra diferente. ¿Dónde se encuentran esos valores? En la hoja valor hora extra que tenemos acá. Entonces fíjense, en esta tablita yo he detallado con anterioridad estos tres valores, 55, 50 o 48. A estos valores voy a tener que hacer referencia dentro de la función sí. Observemos que estos valores se encuentran en diferentes hojas al listado de los empleados. Por lo tanto, vamos a tener que vincular hojas. Volviendo al cálculo de la columna, nosotros dijimos recién que dependiendo de la condición se le pagan diferentes valores. En función de lo que acabamos de ver, vamos a necesitar trabajar con función sí. Pero fíjense en el detalle. Acá tenemos tres condiciones distintas. Por lo tanto, una sola función sí no va a ser suficiente. Vamos a necesitar dos funciones sí. La primera función sí va a atender el valor verdadero. Va a tener en cuenta aquellas personas que cumplan con la prueba lógica del primer sí. Si esa prueba lógica no se cumple, hay que volver a preguntar. Por lo tanto, insertar un nuevo sí. Lo vamos a ir haciendo en la máquina. Vamos a insertar entonces a través de f de x la función sí. Vamos a colocar como primera prueba lógica, o sea, como prueba lógica del primer sí, la celdita C16. Si esa celda es igual y entre comillas ponemos el contenido permanente, vamos a multiplicar la cantidad de horas extras por, acá tenemos que usar el asterisco, que es el operador matemático que nos permite realizar la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar la celda en donde se encuentra la cantidad de horas extras por el valor. El valor de hora extra lo teníamos en la otra hoja. Entonces vamos a tener que ir con el mouse, hacer clic en la solapa de la hoja valor hora extra, hacer clic en el valor por hora extra del empleado permanente y congelar esa celda. Vamos a bajar ahora al valor sí falso. Nosotros ya tuvimos en cuenta si el empleado era permanente, ya contemplamos esta situación, pero ¿qué pasa si no es permanente? Puede ser transitorio o interino. Estando ya posicionados en la celda de valor sí falso, vamos a insertar un nuevo sí, haciendo clic en la barra de fórmulas sobre la palabra sí. Aparece una ventana con los nuevos argumentos para la segunda función sí. Como prueba lógica de este segundo sí, vamos a hacer referencia a la misma celda, a la celda C16,
Pero ahora vamos a preguntar si esa celda es igual, por ejemplo, a transitorio, que era otra condición de los empleados. Si es igual a transitorio, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad de horas extras por el valor que se le paga de hora extra al empleado transitorio. Lo tenemos en la celda B4 de esta hojita valor hora extra. No olvidemos, por favor, de congelar esta celda. Y por último, nos queda directamente colocar qué sucede si no es permanente ni transitorio. Por defecto, va a ser interino. Por lo tanto, vamos a multiplicar la cantidad de horas extras por el valor que se le paga al empleado interino. Entonces, terminamos multiplicando la celdita B16 por la celda B5 de la hoja valor hora extra. Congelamos, aceptamos y de esta forma obtenemos los pesos que se les van a pagar por hora extra a cada uno de los empleados dependiendo de su condición. Un poquito como para que quede bien claro. Si nosotros tenemos tres alternativas, son dos funciones sí las que vamos a necesitar por lo menos. Si ustedes piensan, podríamos colocar en realidad tres funciones sí para validar cada una, tranquilamente lo podemos hacer. Ahora, con tres funciones sí, tomando el último valor falso como la tercera alternativa, directamente ya podemos trabajar sin problemas. Seguimos avanzando. Acá la columna nos está pidiendo que calculemos sueldo más horas extras más premio. Entonces, vamos a hacer directamente con una fórmula. Es más fácil hacer una fórmula que quizás hacer una función. Entonces ponemos el igual, sumamos al sueldo lo que se le paga por horas extras y lo que se le paga por premio. A esto lo arrastramos. Ahora bien, si ustedes ven en su planilla, acá en esta celda me está pidiendo el total general de estos sueldos más horas extras más premio. Entonces directamente aplico la función autosuma. Recordemos que la función autosuma directamente la podemos elegir acá, también en la función sumatoria dentro de la cinta de opciones. Automáticamente aparece suma de G16 a G23. Corroboro, ese es el rango que yo quiero sumar y presiono el Enter. Esto entonces sería el total que se le va a pagar a todos los empleados en concepto de sueldo más horas extras más premio. Con respecto al porcentaje relativo, ¿qué significa porcentaje relativo, porcentaje de distribución? Nosotros hemos dicho recién que el total general calculado, que en realidad son 24.738 pesos, corresponde al 100% de lo que la empresa tiene que abonar en concepto de sueldo más horas extras más premio. Ahora, ¿cómo calculo yo qué porcentaje representa sobre ese total lo que va a cobrar cada empleado? Esto se deduce de una regla de tres simple. 24.738, 100%. 3.155 es X. Para calcular el porcentaje, vamos a tener que multiplicar 3.155 por 100 dividido 24.738. Pero yo les cuento algo. Nosotros a ese resultado lo vamos a querer expresar en formato porcentaje. Al aplicar formato porcentaje en Excel, el Excel realiza dos operaciones. Muestra el signo porcentaje, pero a la vez multiplica por 100. Por lo tanto, el resultado va a estar multiplicado dos veces por 100. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente dividimos la cantidad parcial sobre el total. En este caso sería G16 dividido, lo hacemos con la barra inclinada, G24. Para poder arrastrar esta fórmula, congelamos con F4. Presiono el Enter. Ustedes me dicen, pero ha quedado 0,12. Bueno, ahora le vamos a aplicar el formato porcentual y va a quedar como corresponde. Para aplicar formato porcentual, voy a la ficha inicio, grupo número, formato porcentaje. Arrastro y me muestra los diferentes porcentajes. De esta forma entonces podemos observar
qué porcentaje representa lo que va a cobrar cada empleado en relación al total. Pasamos ahora a la hoja valor hora extra. En esta hoja nosotros vamos a calcular la cantidad de empleados por cada una de las condiciones. Cantidad de empleado transitorio es lo que primero me está preguntando. ¿Qué función voy a utilizar? La función contar.si. Entonces, puedo ir a f de x, elegir la función contar.si, acepto, y como rango, ¿qué voy a marcar? Voy a marcar el conjunto de celdas que aparece en la hoja empleados en donde me muestra la condición del empleado. Entonces me paro en la solapa empleados, selecciono las celdas desde C16 a C23. Vuelvo a la ventana de la función, me paro en criterio y coloco transitorio entre comillas, porque va a ser el tipo de empleado que en este momento quiero contar. Aceptamos y me devuelve la cantidad de empleados transitorios. Debo hacer lo mismo con cada uno de los tipos de empleado. A esta función no la podemos arrastrar, a no ser que hubiéramos congelado el rango y después, posteriormente, cambiemos el criterio. Conviene hacerlo uno por uno. Luego tenemos el total sueldo más horas extras más premios por los empleados transitorio, interino y permanente. Entonces, ¿qué función vamos a usar ahora? La función sumar sí. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a acumular la columna que muestra total sueldo más horas extras más premio por tipo de empleado. Entonces, yo recién les decía, vamos a usar la función sumar.si. Acá la tenemos a la función, abrimos la ventana f de x y vamos a mostrar como rango en la hoja empleados las celdas que muestran la condición. Como criterio vamos a mostrar la palabra transitorio, porque yo en este caso quiero calcular por tipo transitorio. Entre comillas escribo transitorio. Y en rango suma tengo que hacer referencia a la columna en donde me muestra sueldo más horas extras más premio. Al aceptar, lo que me acumuló acá fue por cada empleado transitorio el valor que se le paga en concepto de sueldo más horas extras más premio. Entonces, hemos visto bien cuál es la diferencia. El contar.si simplemente nos devuelve un total al momento de contar. Acá lo que hemos hecho es acumular. La función sumar sí nos pidió 3 argumentos. Primero fue el rango en donde tiene que fijarse si el criterio realmente se cumple. Y el tercer argumento es qué columna debe sumar, qué columna debe acumular. Bien, acá para ir terminando con estas funciones, me está pidiendo un promedio de la cantidad de horas extras. Es muy fácil, podemos usar la función promedio, pero claro, la cantidad de horas extras la tenemos en la otra hoja. Entonces, vamos a colocar el signo igual, vamos a colocar la función promedio, abrimos paréntesis y nos vamos a ir a la hoja empleados a marcar la columna cantidad horas extras. Una vez que yo indiqué el rango, debo presionar inmediatamente el Enter. No podemos volvernos en forma manual a esta hoja, porque el Excel va a actualizar el nombre de la hoja al momento de hacer referencia a la celda. Vamos a observar ahora en realidad cómo quedó esta función. Si nosotros hacemos doble clic, acá me está diciendo que me muestra el promedio, pero de las celdas B16 a B23 que se encuentra en la hoja empleados. Es así como el Excel entiende que tiene que vincular hojas, colocando en primer lugar el nombre de la hoja, colocando un signo de admiración de cierre y recién la celda o el rango al cual hace referencia. De la misma forma calculamos el valor mayor. El valor mayor lo vamos a calcular con la función max. Acá me está pidiendo valor mayor de pesos horas extras. Entonces colocaremos la función max, nos vamos a empleados y lo que pintamos ahora es la columna pesos más horas extras. Directamente presionamos el Enter. Bien, ¿qué quedaría en esta planilla? Aplicar un criterio de ordenación. Por ejemplo, me paro en cualquier celda,
Voy a la ficha datos, elijo el comando ordenar y elijo por qué criterio quiero ordenar. Por ejemplo, por condición de empleado, ascendente. Y también quiero ordenar por, supongamos, nombre de empleado, ascendente. Entonces, en este caso, al aceptar, ¿qué es lo que hizo la planilla? Ordenó en función de la condición del empleado. Una vez que encontraba la misma condición por empleado, se fijaba en el nombre y apellido. Otra operación es filtrar. Yo me paro en cualquier celda dentro del listado y elijo dentro de la ficha datos la herramienta filtro. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, filtrar en función de la condición. Por ejemplo, solamente quiero ver los interinos. Entonces, ¿qué hace el Excel? Solamente me muestra aquellos registros que cumplan con el criterio que yo coloqué dentro del filtro. No es que los borra, sino que momentáneamente los oculta. Vamos ahora a decir que me muestre todos. Vuelve a mostrar el listado original. Para desactivar el filtro, hago clic nuevamente en la herramienta filtro dentro de la cinta de opciones. Y por último vamos a hacer un gráfico. Supongamos que queremos reflejar lo que va a cobrar el empleado en concepto de sueldo más horas extras más premio, mostrando obviamente el nombre de cada uno de ellos. Selecciono la columna nombre de empleado, presiono la tecla control, selecciono la columna sueldo más horas extras más premios. Voy a insertar y elijo el tipo de gráfico en el grupo gráficos dentro de la ficha insertar. Supongamos que yo quiero insertar un gráfico circular, elijo qué subtipo y aquí es donde me muestra qué proporción va a cobrar cada uno de los empleados en concepto de sueldos más horas extras más premios. Nosotros a este gráfico lo que podemos hacer después es correrlo para que no nos ocupe parte de la planilla que veníamos trabajando. Bueno, espero entonces que hayan podido trabajar con los contenidos de este módulo, que hayan leído las lecturas, que esta teleclase les haya servido para aclarar algunas dudas y lo que digo siempre, por favor, les sugiero que practiquen en la computadora, ejerciten con diferentes ejemplos. Los mismos ejemplos que ustedes han visto en la lectura, es importante que ustedes también los resuelvan dentro de la planilla. Los espero en la siguiente teleclase.